Demetrio, hablamos hace unos días de cómo se han venido, pues han venido ocurriendo cosas muy extrañas, entre ellos pues desapariciones. He investigado un poco y en todo el mundo hay información de desapariciones, pero bueno, desde que el mundo es mundo, pues hay gente que se ha perdido, pero la forma en la que se han desaparecido estas personas, prácticamente como si yo estuviera viendo a Demetrio y se vuelve invisible y no vuelvo a saber nada de él. Hechos muy extraños que no tienen que ver nada con delincuencia ni que yo me quiero apartar del mundo, no, sino que se desaparecen realmente como si la tierra se los hubiese tragado. Y esto compaginado con ciertas teorías, ciertas líneas de conocimiento que hablan de un rapto masivo de seres en el planeta previo a la segunda venida de Cristo, pues lo ponen a uno a pensar. Tú has investigado muy bien el tema y además tienes un enfoque muy interesante que quiero que hoy lo conozcamos para todos los seguidores de Pandemia Misterio Diego Reyes en YouTube. ¿Por dónde podríamos comenzar? Bueno, están ocurriendo, como tú dices, cosas muy extrañas. En los últimos tiempos está habiendo mucha gente que sueña con el rapto, con el arrebatamiento. Y sobre todo niños muy pequeños, niños de 4, 5 años, 7 años, están soñando que se van al cielo. También hay gente adulta que lo sueña y lo que está ocurriendo es que en estos últimos meses ya vienen dando una fecha para este evento soñado. Y esta fecha es coincidente en la mayoría de los casos. Todos sabemos que se dice que cuando llegue el arrebatamiento nadie sabe la fecha ni la hora, solamente Dios Padre lo sabe. Y bueno, ¿cómo se compagina esto con la fecha que nos están dando algunos de los visionarios, quienes dicen que el mismo Jesús les ha dado la fecha, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Es una contradicción? Ahora lo vamos a ver. Yo digo, te voy a pedir que proyectes algunos videos que tenemos, están con el audio en español, solamente algunos vamos a ver, niños y personas adultas que están soñando con el arrebatamiento a producirse muy próximamente. Aquí va el video. Anoche soñé que a Hannah le diagnosticaban cáncer y que solo le quedaba un mes de vida. Luego nos fuimos a casa y yo estaba jugando en mi iPad. Y entonces, como ven, tenía las cortinas abiertas y, de repente, vi nubes rojas y oscuras en la ventana. Y entonces, de repente, no quiero decir que nos teletransportaran, pero nos trajeron a esta habitación. Era como si Dios nos estuviera esperando para que llevara a más gente al cielo. Y desde esa habitación, todo estaba despejado y podíamos ver cómo bombardeaban Estados Unidos. Así que, nos llevaron y bombardearon Estados Unidos. Sí. Fue una tras otra, tras otra, tras otra. Hannah y yo pensamos que todos se unieron contra nosotros y, como somos Estados Unidos y la superpotencia mundial, quieren acabar con nosotros. ¿A qué edad teníamos en el sueño? Parecíamos modernos. Parecíamos los de hoy. Vale, no es broma. Bueno, sí, ese fue mi sueño. Primero, de repente, por la noche, las nubes empezaron a abrirse y había una luz enorme y brillante. Y, por cierto, por alguna razón, mi padre no estaba aquí. No sé por qué mi padre no estaba en mi sueño. Solo yo, Alex, este chico y mi madre.
Bueno, Alex y yo empezamos a flotar. Y entonces mamá se agarró a algo, no sé por qué, y entonces, yo dije, mamá, vamos, y Alex empezó a flotar y se metió. Y de repente, mamá lo soltó. Y entonces, Alex y yo pilotamos un helicóptero y entonces, vimos una especie de cartel que decía, Trono de Dios, y tenía una flecha apuntando hacia aquí. Y entonces fuimos allí y empezamos a inclinarnos y entonces, era este Dios, era una luz enorme y brillante. Hace varios años tuve una visión del rapto y hace unos años tuve otra visión relacionada con el rapto. La primera fue en 2006. Tenía solo 10 años y había estado aprendiendo sobre el rapto por primera vez, pero no había tenido muchos sueños ni pesadillas ni nada parecido. Simplemente estaba haciendo mis cosas. Y mientras caminaba, en un instante me vi a mí mismo en el cielo. Y supe que era el cielo porque estaba de pie entre las nubes y sonreía. Y la cuestión es que no tenía el mismo aspecto que a los 10 años. Me vi tal y como soy ahora. Sabía que tenía 20 años. Estaba sonriendo. Mi pelo era tan largo como ahora. En esa visión lo llevaba recogido en una coleta. Y tenía un anillo en el dedo. Y, ya sabes, en ese momento supuse que eso significaría que estaba comprometida porque pensaba que todas las personas casadas llevaban 2 anillos. Así que pensé que estaba comprometida, pero no podía ver a la persona con la que estaba. Sabía que estaba allí, pero no podía verle la cara ni nada parecido. Solo me vi sonriendo entre las nubes y eso ocurrió muy rápido y fue como si pasara de una escena a otra. Así que esa escena pasó rápidamente, me vi a mí misma, hablo de que mi mandíbula se veía exactamente igual, todo, tenía exactamente el mismo aspecto que tengo ahora. Y entonces brilló y lo vi a vista de pájaro. Primero vi aviones estrellándose en el cielo porque los pilotos cristianos habían sido secuestrados. Los vi caer en picado hacia el suelo y luego vi una escena como en una autopista interestatal. No tengo ni idea de dónde fue, pero estaba paralizado. Quiero decir que los coches estaban detenidos todo el camino y había muchos coches que se habían estrellado entre sí. Por supuesto, había gente desaparecida y era un caos total. Había gente, ya sabes, buscando a familiares en su coche, había bebés que desaparecieron. Había gente saliendo de sus coches y corriendo y gritando y buscando a gente. Y luego vi que pasaba algo así como una escuela y había profesores completamente asustados corriendo de un lado a otro gritando buscando a los niños. Algunos lloraban porque los niños habían desaparecido. Dice que sintió que Dios le puso la mano en el pecho y que la voz de Dios resonó en su interior repitiendo una y otra vez las palabras 23 y 24 de septiembre. Punto. Incluso afirmó que Dios habló a través de él directamente a su propio padre y le transmitió un mensaje de su abuelo fallecido, que supuestamente estaba en el cielo. Para él, eso es toda una confirmación. Eso parece. Y luego tenemos a Jacqueline. Vale, ¿cuál es su historia? Tuvo un sueño. Esto fue en febrero de 2025. En el sueño había caos, ceniza cayendo y oyó a un niño gritando aproximadamente a los 7 meses. 7 meses de febrero. Exactamente. Inmediatamente relacionó ese periodo de tiempo con septiembre de 2025, vinculándolo específicamente con Rosh Hashanah. Que es la fiesta de las trompetas. Precisamente el mismo periodo de tiempo que mencionó Joshua. Vale, esto es algo realmente importante. Y luego está la historia de Lauren con su hijo Daniel. Esa es bastante única. De verdad que lo es. Sí. Daniel es su hijo de 15 años. No habla y es autista, y se comunica deletreando las cosas. Correcto. Y le contó a su madre sobre un sueño que tuvo sobre el rapto. Si en el sueño fue al cielo. Sí. Y allí vio a su hermana fallecida, Sienna. Sienna. Ahora bien, Sienna era fruto de un embarazo que Lauren había interrumpido hacía años. Lauren había llamado Sienna la bebé en secreto con Dios, pero no se lo había contado a nadie. Daniel deletreó que Sienna le había dicho que Jesús vendría por nosotros en septiembre para llevarnos a casa. Vaya, Daniel no podía saber el nombre de Sienna. Según Lauren, no. Y también deletreó que vio al padre adoptivo de Lauren en el sueño,
cuyo nombre era Salomón, que Daniel también podría haber sabido y que era el marido vuelto a casar de su madre. Así que para Lauren, esos detalles realmente lo sellaron, hicieron que el sueño pareciera auténtico. Por supuesto, reforzaban el mensaje sobre septiembre para ella, así que lo que realmente llama la atención aquí es este marco temporal recurrente. Sí, varias personas aparentemente desconectadas. Sí, exacto. Diferentes edades, diferentes trasfondos, incluso diferentes formas de comunicarse como con Daniel, y todos aterrizan en esta ventana de septiembre de 2025, a menudo mencionando específicamente la fiesta de las trompetas. Sugiere que estas ideas realmente resuenan poderosamente dentro de ciertos grupos. Bueno, Demetrio, hay muchas coincidencias, ¿no? Niños hablan de la fiesta de las trompetas. Bueno, tú tomas la palabra. Sí, quería simplemente comentar un par de cosas sobre estos testimonios. La mujer que habló, que dijo que a los 10 años tuvo un sueño donde se vio a sí misma en el cielo y no se vio como era ella a los 10 años, sino que se vio con el aspecto que tiene ahora. Y en la traducción, porque esta traducción está hecha con inteligencia artificial, en la traducción dice que tenía 20 años, pero en realidad si uno lee el texto en inglés dice, estoy en mis 20s, in my 20s. Es decir, estoy en la década de los años 20, porque yo saqué la cuenta y ella dice que el sueño lo tuvo en el año 2006, cuando tenía 10 años, quiere decir que ahora ella tiene 29 años. Y dice que sabía en el sueño que ella estaba en sus 20s. Esta mujer el año que viene ya cumple 30. O sea que su sueño se refiere a este año específicamente, a sus 20, pues tiene 29 años. También es muy significativo el testimonio de esa madre, que es madre de un muchacho autista de 15 años, quien no puede hablar, solamente deletrea las palabras. Y este muchacho, cuando soñó que fue al cielo, se encontró con que tenía una hermana, de la cual nadie le había hablado, porque en realidad esta hermana no llegó a nacer. Fue una niña producto de un embarazo fallido de su madre, entonces ella no llegó a nacer, pero la madre, mientras estaba embarazada, había pensado en llamar Siena a la niña. Ese es el nombre que le iba a poner, Siena. Pero nunca se lo dijo a su hija autista de que ella había tenido un embarazo fallido y nunca le dijo el nombre de esa hermana que él debió haber tenido. Sin embargo, este muchacho en el sueño vio que hablaba con su hermana y su hermana se llamaba Siena. ¿Cómo podía haber este muchacho sabido el nombre de su hermana nonata? No había manera de que lo supiera. Y también se enteró de que el ex marido de su madre se llamaba Solomon, que ella tampoco se lo mencionaba. Es decir, hay detalles para ver que estos sueños no son simplemente visiones oníricas comunes, sino esos sueños donde el alma se sale del cuerpo y pasa a ver cosas de la realidad que normalmente no estamos pudiendo ver. Demetrio, hay que decir que los testimonios son recientes, ¿no? Estos que acabamos de ver son muy recientes. Son todos testimonios muy recientes. Y yo aquí he hecho una pequeña selección para no hacerlo muy largo, he incluido solamente 6 testimonios. En mi canal de YouTube, yo hace poco había subido otros 6 testimonios, con esto ya van a ser una docena de testimonios, de niños, en algunos casos muy pequeños. Esto que estamos viendo es una captura de pantalla del video que yo subí en mi canal de YouTube, y se los quiero mostrar por un detalle significativo. Ustedes fíjense que ese número que hay en la parte inferior de la imagen, que dice 9:2.47, es la duración del video. Duró 9 minutos con 47 segundos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque alguna de las
personas adultas que han visto también el rapto han escuchado voces que les decían 23 y 24 de septiembre. Hay un caso muy notable incluso de un hombre que hace 2 años hizo una serie de videos acerca del rapto y los dividió en 4 videos, para no hacerlo muy largo, subió 4 videos a YouTube y él notó una cosa. Dice, el primer video tenía una duración de 9 minutos y 23 segundos. Y el segundo video tenía una duración de 9 minutos y 24 segundos. Entonces él ahora sale a hacer un video y dice, esto está coincidiendo con las fechas del Rosh Hashanah del 2025, que es 9-23, es decir, septiembre, que es el mes 9, día 23, y el segundo video era 9-24, septiembre 24, ¿no? Entonces él dice que es raro que estos videos que yo hice sobre el rapto coincidan con las fechas de la fiesta de las trompetas del año 2025. Bueno, yo cuando escuchaba a este hombre, en un momento me acordé, digo, ¿cuánto dura el video que yo subí? Me acordaba que duraba menos de 10 minutos. Entonces miré lo que estamos viendo en pantalla, que el video que yo subí duró 9 minutos 47 segundos. Yo al leer eso dije, bueno, no es ni 9:23 ni 9:24, es otro número. Y después mentalmente hice la cuenta, dije 23 más 24 es 47. Entonces mi video se refiere al mes 9 y a los días 23 y 24 sumados quedan 47. O sea, Diego, las casualidades y los mensajes están llegando a nosotros. No son solamente la gente de Estados Unidos. A nosotros también se nos están dando estas casualidades que son increíbles porque hay mucha gente que está soñando con esa fiesta de las trompetas. El más conocido visionario que anunció esto fue un sudafricano llamado Joshua. Yo reproduzco su testimonio en este video que estamos viendo la portada, porque este hombre apareció en un programa de televisión en Sudáfrica. Entonces, claro, se hizo más conocido porque lo anunció en un programa de televisión. Este hombre, un sudafricano llamado Joshua, es uno de los primeros, porque recibió su visión en el 2018, se le apareció Jesús y le dijo que en septiembre, en la fiesta de las trompetas de septiembre del 2025, iba a ocurrir el rapto. Y le dijo algo más. Le dijo que el mundo en el año 2026 ya va a estar tan devastado y tan destruido que no iba a haber Copa del Mundo del fútbol. La Copa Mundial que se debe jugar en Estados Unidos el año que viene, no se va a jugar porque va a ser tal el caos y la devastación que no va a haber Copa Mundial de fútbol. Y luego entonces, claro, vinieron muchas otras personas que han tenido visiones coincidentes. Por ejemplo, uno de los testimonios que yo reproduzco en este video anterior es un norteamericano llamado Jimmy, quien cuando tenía 16 años se le apareció Jesús en el sueño y le dijo, el arrebatamiento va a ser durante tu vida. Esto lo soñó hace 50 años el hombre. Él vive todavía. Hace 3 años estaba pensando, bueno, pero ¿cuándo va a ser esto? Y oyó una voz que le decía, cuando tú tengas 66 años. Bueno, y este hombre Jimmy, el 20 de mayo de este año 2025, cumplió 66 años. Es decir que el arrebatamiento que le fue anunciado medio siglo atrás va a ser este año. Entonces estamos viendo que son muchas las personas que están recibiendo la misma fecha. Y este Joshua que mencioné anteriormente, el sudafricano que apareció en la televisión, a él Jesús le dijo en el año 2018 que el rapto se iba a producir
cuando Israel cumpliese 77 años. Lo cual es ahora porque el Estado de Israel actualmente tiene 77 años desde su fundación en el año 1948. Yo, Diego, empecé a interesarme sobre estos temas hace 2 semanas apenas, precisamente porque me apareció el video de este Joshua que decía que cuando Israel cumpliera 77 años se iba a producir el rapto. Eso me interesó porque, como tú bien sabes, hemos hecho varios programas nosotros donde hablamos del número 77, del 777. Yo mismo te lo he dicho aquí ya hace varios meses, que esta coincidencia numérica del 77 puede indicar algo decisivo en la historia de Israel y del mundo, que no sabemos exactamente qué es, si va a ser la construcción del tercer templo, si va a ser una destrucción grande que va a venir. Lo hemos dicho acá, y la verdad que estamos en un momento del mundo muy delicado, no es un momento normal. Estamos en un momento donde hasta hace 3 días nos venían diciendo que hay 2 submarinos norteamericanos frente a las costas de Rusia, cargados con misiles nucleares y listos para bombardear Rusia, que a su vez hay submarinos nucleares rusos frente a las costas de Norteamérica, listos para bombardear Norteamérica. En este momento se está hablando de que se reúnen Donald Trump con Vladimir Putin la semana que viene. Yo entiendo que es posible que alcancen un acuerdo mínimo como para no estallar ya esta guerra, pero ese acuerdo es muy probable que no dure nada, porque ya Donald Trump otras veces, en tiempos muy recientes, ha hecho tweets, a él le gusta usar mucho el Twitter y salir a decir, bueno, hemos logrado grandes avances y estamos por cerrar un acuerdo, pero esto lo decía un día antes de bombardear Irán. Entonces es un hombre a quien no se le puede creer las cosas que dice, un hombre que un día dice A y al otro día te dice B o Z, se contradice permanentemente. Con respecto a este hombre, a Donald Trump, te diría que hay algunas cosas más que también parecen ser predestinadas. Tú sabes que en la Biblia King James, en esa Biblia justamente, donde hemos hablado, donde Jesús, el nombre Jesús aparece 980 veces, que es 70 por 7 más 70 por 7, que la palabra Jesús más la palabra Cristo o cristianos aparece 1554 veces, que es 777 más 777. Hemos hablado acá de eso en un programa, donde el 7, el 77, el 777 es el número que simboliza a Jesús, porque además Jesús es el hombre 77 después de Adán, la generación 77 después de Adán, según alada la Biblia, el número 77 es Jesús. Así que Jesús se identifica con el número 77 o 777. Y lo que a mí me había llamado la atención de Donald Trump es que él, cuando asumió por primera vez la presidencia de los Estados Unidos, el primer día como presidente de la Casa Blanca, él tenía 70 años, 7 meses y 7 días de vida. Hay una serie de coincidencias en Donald Trump con ese número, ¿no? Entonces, no se pregunta, hay algunas personas que dicen, no, porque Donald Trump es una figura mesiánica. Tú sabes que además la abuela paterna de Donald Trump, ¿sabes cuál es su apellido? Ella se llamaba Elizabeth Christ, o sea, Isabel Cristo en español. Era una mujer alemana, de modo que el papá de Donald Trump, el hijo de esta mujer, se llamaba Frederick Christ
Trump o Trump. Es decir, Cristo Trump es el nombre del apellido del padre de Donald Trump. O sea que Donald Trump podría perfectamente usar el apellido Cristo porque está en su familia. Entonces, ¿cómo es la cosa? Tenemos un hombre que se apellida Cristo, que sus números son los números de Cristo, pero su personalidad es totalmente opuesta a la de Cristo. Es el anticristo. A ver, a mí la mito del anticristo no me hace mucha cosquilla porque normalmente la gente suele apuntar a alguna persona por quien siente antipatía. Entonces te dicen Hitler era el anticristo, o no sé, Bin Laden era el anticristo. Yo no siento una antipatía especial por Donald Trump, pero objetivamente debo decir que es un hombre ególatra, arrogante, es muy notorio su egolatría. Es un hombre que tiene una personalidad opuesta, exactamente antitética a la de Cristo, porque Cristo es el hombre que ama a todos, o el espíritu que ama a todas las personas, y Donald Trump es el hombre que solo se ama a sí mismo, un ególatra que no puede amar a los demás porque solo se ama a sí mismo. También es una persona arrogante, también es un hombre inescrupuloso, que no cumple su palabra, y eso tiene graves consecuencias geopolíticas porque sabemos del pacto nuclear que había hecho Irán con Estados Unidos durante la presidencia de Obama, por el cual Irán se comprometía a no enriquecer uranio al nivel necesario para fabricar una bomba atómica. Ese pacto fue firmado por los Estados Unidos, por Irán, por Alemania, Reino Unido y Francia. Funcionó a la perfección durante muchos años, hasta que llegó Donald Trump y dijo, no, ese pacto a mí no me compromete, yo no lo voy a respetar. Un hombre que no respeta su palabra. Eso trajo como consecuencia la guerra, el ataque de Israel a Irán, Claro. porque claro, ahora ya no hay un pacto que nos comprometa, porque Donald Trump se salió de ese pacto, no cumplió la palabra de los Estados Unidos. Demetrio. Así que tenemos un hombre, perdón Diego que te redondeo y te doy la palabra. Vale, vale. Tenemos un hombre ególatra, inescrupuloso, que tiene una personalidad opuesta a la de Cristo, pero tiene el nombre de Cristo, el apellido, tiene los números de Cristo. Por lo tanto, si yo tuviese que hacer una apuesta de quién es el anticristo, creo que Donald Trump, yo le jugaría algunos boletos a Donald Trump, porque tiene muchas características del anticristo. Y una cosita más, creo que es el único presidente de los Estados Unidos cuyo apellido figura en la Biblia, tal cual, literalmente, en la Biblia King James, en una de las cartas de San Pablo, en Corintios 1, 15:52, San Pablo dice, escribe la expresión last trump, que significa la última trompeta, pues en la Biblia King James se dice last trump, última trompeta, y en la frase siguiente dice, porque cuando llame la última trompeta, y en este caso ya sí pone la palabra completa, trumpet, pero en la expresión anterior, a trompeta la llama trump, en la expresión siguiente le dice trumpet. Con la última trompeta, fíjate en qué momento aparece esa palabra trump en la Biblia King James. Cuando dice, al llamado de la última trompeta, los muertos se elevarán y todos seremos transformados. Está hablando del rapto, y cuando habla del rapto, menciona literalmente Trump, así, tal cual el apellido del presidente de los Estados Unidos. Así que este hombre parece predestinado, Diego, para cumplir un papel en esto que la gente está soñando, que es el rapto. Pues Demetrio, es increíble todo lo que nos cuentas.